Pablo. Soy Tyrone. Soy Uniqua. Soy Tasha. Y yo, Austin. Y somos amigos tuyos, Backyardigans. Buenos días, tardes o noches. Antes de comenzar con la parte explicativa de este video, voy a hacer una breve introducción a esto que corresponde a un video final del curso Compiladores e Intérpretes. Este proyecto está a cargo de Tomás Acuña, Kendall Rodríguez, Marco Madrigal, Alexander Artavia y mi persona, Joan Sánchez. Voy a hablarles un poco sobre lo que es la gramática de nuestro lenguaje, y es que nosotros optamos por basarla en una serie animada para niños de nombre The Backyardigans, o en español Los Amiguitos del Jardín. Esto porque creímos que era un poco original, nos daba bastante juego porque tenía muchos apartados de los cuales podíamos sacar cosas, como ahorita se podrán dar cuenta, y que también podríamos también darle un enfoque hacia lo sociocultural, por así decirlo, que esto va de la mano con una de las ventajas, y es que este lenguaje podría servir como incentivo para estudiantes ya sea de escuela o colegio, para que entren a este mundo de la programación y ver cómo funciona todo esto. Como punto débil es que si alguien no tiene conocimiento de esta serie, se va a hacer un poco pesado entender lo que vienen siendo las palabras claves que nosotros utilizamos o todo el contexto. Entonces bien, para no hacer este video muy largo y dejando esto de lado, por acá tenemos lo que es nuestra gramática. Nosotros nos basamos en la creada por el profesor en su lenguaje de ciruelas, lo cual nos hizo ver muy bien y nos dejó claro en la primera revisión, ya que cometimos el grave error de copiar la mayoría de las cosas, y los cambios que realizamos fueron como a conveniencia para que creara como más ese tono a la serie que nosotros andábamos buscando. Sin embargo, y como nos percatamos, hubiera sido un poco mejor crearla como desde cero y pensar nosotros en todo, en vez de simplemente guiarnos así como estaba de Surela. Entonces, como podemos ver, omitiendo un poco lo por defecto, por así decirlo, tenemos que para un comentario se utiliza Pablo, que este personaje en la serie es como el principal, es como el líder, el que más habla. Para las asignaciones vamos a ocupar una nota musical, un identificador y Uniqua. Para estas asignaciones utilizamos a este personaje, Uniqua, porque es como único en la serie y fuera de la serie también, ya que el animal que caracteriza es un tanto particular. Entonces nos pareció como conveniente utilizarlo en el apartado de asignación. En cuanto a expresiones, lo mismo que en ciruela, lo normal, una expresión literal, identificador, expresión matemática, operador y otra vez expresión matemática. Ya en los operadores sí decidimos cambiar un poco y jugamos con los colores de los personajes. Utilizamos azul, amarillo, morado y naranja, que corresponde a suma, resta, multiplicación y división. Entonces a cada color se le asignó un operador diferente. Para lo que consta funciones, decidimos utilizar viene canción. Esto porque en la serie a cada rato cantan los personajes en cada capítulo, y cada canción está reflejada a una temática distinta, y esto lo asimilamos con lo que son las funciones, por lo cual decidimos emplearlo. Se volvió a comentar algo muy importante, y es que las notas musicales van de la mano con la característica de diferenciación o la característica que destaca de nuestro lenguaje, es eso, de las notas musicales. Y lo que hace es que antes de una asignación, por ejemplo, se tiene que poner una nota musical, las cuales son do, re, mi, fa, sol, la y si.
Si no se utilizan, las funciones no funcionan, las asignaciones. Entonces es necesario que venga sí o sí una nota musical. Continuando con lo que es la invocación, un poco más de lo que es la música. Entonces, para invocar algo necesitamos poner cante, seguido un identificador y sus parámetros. Los parámetros vienen por defecto, por así decirlo, utilizando nada más valor. Instrucciones igualmente. Para las repeticiones usemos patio, que todo el entorno de la serie se basa en el patio de los personajes. Entonces, al ser algo repetitivo, lo decidimos usar de esta manera. Nos pareció lo mejor. Ahora, para las bifurcaciones tenemos navegar y naufragar, que viene siendo el if y el else. Esto es acorde a la temática de piratas de uno de los capítulos de la serie. Entonces, para navegar quiere decir un if y naufragar sería un else. En cuanto al condicional o las comparaciones, tenemos Tasha y Tyrone, que son los nombres de otros dos personajes. En cuanto al retorno, tenemos la ola, porque va de la mano con la temática pirata igualmente, con el mar y todo esto, y como una ola devuelve cosas a la playa, decidimos utilizar esto como referencia. Para error decidimos utilizar secreto, que es de una temática también, un capítulo de espías, me parece. Y los errores los manejamos de esta manera entonces en nuestro lenguaje. En cuanto al principal, utilizamos Austin porque es el personaje como más inteligente, por así decirlo, el que más dice buenas ideas, etcétera. Literal igual, el número funciona normal. Y en los valores de verdad decidimos utilizar héroe y villano por temática de héroes y villanos. Como se puede observar, un héroe significa true y un villano sería un false en nuestro lenguaje. Y finalmente por acá abajo tenemos los comparadores, que acá sí es donde entra más o se refleja lo difícil de comprender, porque se utiliza hipopótamo, pingüino, amigo, enemigo, canguro y alce para comparar cosas de mayor que, menor que, igual, diferente de, lo cual no se asociaría por lógica. Y lo que sí hizo fue utilizar las especies de animales que caracterizan a cada uno de los personajes. Muy bien, por acá tenemos las funciones de ambiente estándar de lo que viene siendo nuestra gramática. Entonces, cuando se dice cuál canción, se solicita algo por parte del usuario. Un MIP es como un print, por así decirlo, que hace ahí en la pantalla. Unir gusamanes lo que hace es unir dos textos. Los gusamanes son en la serie unos pequeños gusanitos que son diferentes colores y aparecen como por todo lado. Entonces quisimos unirlo de esta manera. El gusamán simplemente calcula el largo de algún texto y una nota, dado un texto y un índice, devuelve un carácter específico ubicado en ese índice. Por acá se pueden observar más específicamente y con detalle lo que he hablado por acá, de que enemigo es un comparador, amigo también, como es lo de canguro, hipopótamo, lo de los personajes principales, por qué y cómo se utilizan, que es lo que he venido mencionando. Y finalmente unos cuantos ejercicios, de los cuales voy a mencionar el primero, que es simplemente determinar el perímetro de un triángulo. Entonces, para que esto funcione hay que recordar que debemos utilizar una nota musical, porque si no el programa se cae. Entonces, antes de el perímetro se coloca la nota do, seguido de comparador de igual, que sería uniqua, se establece en los lados, y el azul, que era para la suma. Y luego el resultado del perímetro simplemente se imprime utilizando lo que es el MIP. Esta es nuestra gramática y en lo que se basa para el resto de apartados del proyecto. Y con esto concluiría mi video.
Buenas, yo les voy a hablar un poco sobre el explorador. Eh, bueno, lo primero que tenemos en el explorador es los tipos de componentes que vamos a aceptar en nuestra gramática. Entonces tenemos los comentarios, las palabras claves, la nota musical, los condicionales, repetición, asignación, operador matemático y lógico, el comparador, texto, identificador, un entero, un flotante, un valor verdad, puntuación, blancos y ninguno. Esto es de verdad la base para el explorador. Después los componentes léxicos. Aquí va a estar toda la estructura de un componente léxico y cómo la vamos a analizar. ¿Verdad? Entonces tenemos el tipo de componente, el lexema, la posición y la línea dentro de la clase, que estas van a ser nuestras variables. Entonces aquí las inicializamos, aquí nos definimos cómo va a ser una posición, que va a ser una fila y una columna, va a ser una tupla de esos dos datos, y cómo se va a componer una hilera, que va a tener tipo de componente, el lexema, la fila, la columna y la línea y nos va a retornar la hilera. Aquí tenemos el explorador en sí mismo, ¿verdad? Que se encarga del proceso de explorar. Esto nos permite básicamente tener, ¿verdad? Toda la gramática. Aquí está todo lo que podemos aceptar para cada tipo de componente, que es el comentario, la palabra clave, la nota musical, el condicional, ¿verdad? Todo lo que acabo de mencionar. Eh, Igual los operadores matemáticos como lógicos, que son azul, amarillo, morado, naranja, Tyrone, Tasha, los comparadores y todos los componentes bases que se ocupan para poder tener un lenguaje. Igual aquí inicializamos el proceso de exploración, inicializamos con un array vacío, con el contenido del archivo y después tenemos la función explorar que se encarga de iterar cada una de las líneas y las procesa. Aquí vamos a estar llamando a la función procesar línea que se encuentra aquí abajo. Esta es la de imprimir componentes que nos lo imprime de una manera ordenada. Procesar línea es lo que se encarga ya de procesar línea por línea y el explorador en sí mismo. ¿Verdad? Entonces va básicamente a iterar a través de las líneas y va a ir guardando los resultados en una variable y ir chequeando qué tipo de componentes tiene, qué es válido, qué no es válido, y al final nos lo retorna todo en componentes, ¿verdad? Y también algunas líneas para organizar los prints y que no sea eh, algo completamente no leíble lo que nos retorne. Y eso sería el explorador. Muchas gracias. La siguiente etapa consiste en el analizador. En esta etapa lo que se pretende es validar que los componentes provistos correspondan con la gramática de nuestro lenguaje y adicionalmente a esto generar el árbol de sintaxis abstracta. Este árbol debe imprimir el tipo de nodo, la información que contiene y sus atributos. Primero que todo se utiliza un import para utilizar la estructura del árbol. Luego tenemos esta clase analizador que contiene una lista con los componentes léxicos, un entero con la cantidad de componentes, otro entero con la posición del componente actual y tenemos un componente actual que es un componente léxico. Este método se encarga de imprimir en preorden el árbol. Luego empezamos con lo que serían los métodos para empezar el análisis. En primera instancia se crea el nodo y luego se verifica para una asignación o una función.
debe venir un principal que es obligatorio, y aquí se manejan posibles errores que se puedan presentar. Luego los siguientes métodos se encargan de analizar cada componente léxico. Este sería para analizar la asignación, y en todos los casos, después de analizar, llama a otro método para seguir con el análisis. Tenemos de la expresión matemática, y así con cada componente que se definió en la parte de gramática. Para análisis de repetición, para análisis de la bifurcación, para los condicionales, que en este caso utilizamos navegar y naufragar, y así con todos los componentes léxicos que se definieron. Aquí importante lo de la nota musical, que cada asignación debe tenerlo al principio. Este método se encarga de eso. Y finalmente, después de analizar todos los componentes, tenemos los métodos para brincar al siguiente componente, y el método para manejar los errores que se puedan presentar y imprimir un mensaje personalizado. Para ejecutar el código, esto se debe abrir desde el main, y en este caso tenemos un ejemplo de un ejemplo que está correcto, el cual nos va a mostrar el tipo de nodo, su contenido y sus atributos. En este caso no se presenta ningún error, y así es como se imprime el árbol. En caso que se dé un error, el programa nos va a indicar dónde está ocurriendo ese problema, y aquí vemos en la línea 15 que nos marca y nos sugiere que en vez de utilizar este comparador, podemos cambiarlo por estos que son los correctos en este ejemplo y en este lenguaje. Continuando con la siguiente parte, sería el verificador. Bueno, el main va a inicializar la clase enviándole el árbol creado por el analizador, y una vez creado el verificador, básicamente va a llamar al método verificar, el cual va a decorar el árbol y luego va a imprimir el árbol. Ahora, en la clase verificador, cuando se inicializa la clase, va a guardar el árbol que le envió por parámetro, va a inicializar la tabla de símbolos, va a cargar el ambiente estándar, que va a cargar las funciones del ambiente estándar que están aquí abajo. Luego va a inicializar el visitador, que va a ser de la clase visitante. Ahora, bueno, cuando se inicializa la tabla de símbolos, la clase está aquí arriba. La tabla de símbolos, bueno, va a tener algunos métodos
importantes, como el de registrar eh, en la tabla de símbolos, verificar si existe en la tabla de símbolos un identificador para imprimir la tabla de símbolos, entre otros. Ahora, la función del main llamaba la función visitar, verificar, que es esta de aquí abajo. Ahora, ¿qué va a hacer el método verificar? Bueno, el método verificar va a agarrar el visitador y va a ejecutar el método visitar de ese visitador y le va a enviar el nodo del árbol, no de la raíz del árbol. Ahora veamos la clase visitante. La clase visitante ahora va a recibir, bueno, va a guardar la tabla de símbolos que le enviaron y aquí cuando hace el método visitar, básicamente lo que va a hacer es que va a visitar cada nodo que existe en el árbol y lo va a ordenar y va a ir guardando los datos en la tabla de símbolos. Bueno, son muchos if porque son muchos nodos genéricos. Y eso básicamente dependiendo entonces del tipo de nodo se va a ejecutar la función para visitar ese nodo en específico, digamos. Y eso sería todo. Luego se imprime el árbol y listo. Bueno, a mí me corresponde explicar la parte del generador, del lenguaje de los amiguitos del jardín. Lo primero que tenemos acá, bueno, lo primero para mencionarlo también es que esta parte se realizó con referencia a el lenguaje de ciruelas también. Entonces lo primero que tenemos acá es nuestra definición del ambiente estándar. Están todas las funciones que decidimos optar. Aquí la única que agregamos al final fue la de una nota aleatoria, que básicamente es un número random porque cuando estábamos construyendo la program nos dimos cuenta que no teníamos números randoms y que en realidad era algo pues importante, por así decirlo, para el lenguaje en realidad, para lo que se quisiera hacer, que a pesar de que sea pequeño y que su propósito no sea como muy técnico tal vez o muy grande, que igualmente los randoms eran una buena edición. Entonces, por eso es que se decidieron añadir acá y se decidieron añadir como una función de ambiente estándar porque era más simple a la que añadir como toda una estructura aparte o todo un nuevo tipo de dato o una parte más de la gramática y tener que cambiar muchas más partes. Este primer archivo de generar.py lo único que hace es ejecutar los visitadores o la función de visitador que vamos a ver más adelante en un momento y retornar ese resultado como un string para posteriormente escribirlo en un archivo. Nuestros visitadores, estas partes son similares a la del verificador y el analizador porque utilizan el mismo algoritmo de descenso recursivo, en este caso el de patrón visitante, y aquí también tenemos el mismo problema de utilizar nodos genéricos, que tenemos muchos ifs y eso es algo que puede hacer la parte de la implementación del lenguaje un poco más compleja, más larga, más tediosa, porque aquí se tiene que iterar por cada tipo de nodo y eso es, pues, es bastante, pues sí, tedioso y genera mucho código aquí también. Eso es lo que hace este primer método. Básicamente visita según el tipo de nodo y es el que se utiliza para ir aplicando la recursión. Seguidamente, cada nodo va a retornar un resultado y ese resultado es parte del buffer del string final. Se va a ir guardando y se va a ir a retornar al final. Y poco más hay que explicar porque realmente las funciones estas o los métodos estos realizan el mismo proceso. Básicamente obtienen las instrucciones o obtienen un resultado que se guarda en un string, se itera por los nodos que tenga, adjuntando lo que tengan esos nodos y visitando lo que tengan esos nodos para ir aplicando el descenso recursivo y finalmente se va a retornar en string para añadirlo al string final grandote que vamos a retornar. Y eso es lo que hacen cada una de estas para cada una de las funciones de gramática que tenemos implementadas.
que son de programa, de asignación, de expresión matemática, y van de función, de invocación, para los parámetros también, las instrucciones y las repeticiones, y así vamos sucesivamente con todas las estructuras que decidimos definir en nuestra gramática. Creo que aquí no hay nada más que mencionar que sea relevante, sino que sí, va obteniendo y el principio es ese. Estos son los que más cambian porque ya aquí llega al final y como ven aquí ya es donde se devuelve en el algoritmo recursivo para ir retornando ya algo. Igualmente acá, que se retornan strings porque son las estructuras que se representan en Python. Y finalmente los que retornan el propio contenido del nodo porque es lo que da el usuario. Eso sería básicamente el generador, y para ver una prueba de que funciona acá tenemos este, por ejemplo, el de un aumento de un contador. Como vemos, retorna el código acá, pero también pues creamos el archivito aquí en donde tenemos nuestras funciones definidas y en donde tenemos lo que es del programa, por así decirlo. Y rápidamente tenemos nuestro main, que es para que el programa funcione a través de argumentos por la terminal. Tenemos 5 opciones, que es para explorar, analizar con el árbol de sintaxis abstracta, verificar y para generar código. Para cargar nuestro archivo, para crear nuestro archivo final de Python, y el que se encarga de ver cuál opción eligió el usuario, que es como lo que acabamos de hacer acá. Entonces lo que se tiene que escribir, por ejemplo, es Python 3 o la ruta donde se encuentra el ejecutable de Python, el archivo main en este caso que es nuestro principal, la extensión que se quiere usar, en este caso queríamos generar código, y el archivo que queremos utilizar para generar ese código, y nos va a generar un archivo que en este caso se llama test.py con lo que queremos.